Buen día, me encanta que estén de nuevo en mi canal. En esta lección voy a tener el gusto de explicarles cómo es el verdad y el no es verdad en tiempo pasado para verbos diferentes al verbo to be. Así como pasa con el verbo to be en presente, que tiene una conjugación sui generis, y en el tiempo pasado de los demás verbos, el verdad y no es verdad se hace muy distinto a como se hace con el verbo to be en presente. En el verbo to be en pasado también pasa que tiene su conjugación sui generis, y los verbos diferentes al verbo to be, con el verdad y con el no es verdad, lo vamos a hacer también utilizando un verbo auxiliar, igual como hicimos con los verbos diferentes a to be y no to be en el tiempo presente, que utilizábamos como verbo auxiliar do o das. La gran ventaja en el tiempo pasado es que solamente tenemos que pensar en la partícula did. Desde la primera persona del singular hasta la tercera persona del singular, esta partícula es inmodificable. Lo voy a explicar mediante ejemplos para que sea una manera didáctica y haya una manera mucho más fácil de entenderlo, y voy a utilizar en cada una de las personas un verbo distinto. Con eso de paso vamos repasando verbos y aprendiendo verbos nuevos. Empecemos con la primera persona del singular. Entonces el ejemplo es: yo no acepté que estuvieras triste, ¿verdad? I did not accept you to be unhappy, did I? I didn't accept you to be unhappy, did I? Cuando yo quiero decir que tú estés o que tú estuvieras, lo debo hacer con una construcción muy especial y muy particular. En este caso, el patrón sería el comienzo de la frase como lo tenemos, pero para decir que no estés, el patrón es absolutamente particular para este objetivo. Este patrón tiene que ser you, o sea, tú o usted, el verbo que vayamos a utilizar, en este caso, el verbo to be en infinitivo, y el complemento de la frase, en este caso sería unhappy. Entonces, en este caso, la primera parte de la frase es I didn't accept, yo no acepté que estuvieras infeliz o que estuvieras triste. La segunda parte es you, que ya lo vimos en el patrón, to be unhappy. Entonces viene traduciendo esto, que veamos que el that no se debe escribir antes del you, sino simplemente tú estar infeliz o triste. Esa sería la traducción literal al español. Por eso es que muchas veces algunos angloparlantes al hablar en español utilizan el verbo infinitivo, porque en inglés está absolutamente correcto utilizar el infinitivo. En español se escucharía como algo no natural, como algo absolutamente incorrecto y algo que sonaría absolutamente mal. Entonces volvamos a ver, you to be unhappy, tú estar triste o tú estar infeliz. Lo traducimos, que tú estés o que tú estuvieras triste o infeliz. Aquí, como estamos hablando del tiempo pasado, lo traduciríamos que estuvieras. Si estuviéramos hablando de tiempo presente, lo estaríamos traduciendo como que estés. En tiempo pasado sería en modo subjuntivo, segunda forma del pasado subjuntivo. Esto sería para un repaso en español, que no lo vamos a hacer en este momento. Entonces en inglés utilizaríamos el to be con la acepción de estuvieras en el tiempo pasado. Entonces notemos que el to be es un verbo bastante recursivo. No solamente recursivo, sino que se adapta a la situación en la que estemos hablando en este momento. Veamos ahora la forma de decirlo como no es verdad. Decimos en español, acepté que fueras infeliz, ¿no es verdad? I accepted you to be unhappy, didn't I? I accepted you to be unhappy, didn't I? Notemos, y esto es muy importante también hacer hincapié, por esto estoy colocando los dos ejemplos al mismo tiempo, para que veamos que cuando decimos el verdad, el verbo accept queda como si se estuviera conjugando en presente, porque el tiempo pasado lo está tomando o lo está asumiendo la partícula did not o didn't. Entonces ahí accept tiene que ser como si se estuviera conjugando en presente. Mientras que cuando hacemos la frase con el no es verdad, tengo que decir acepté. Si voy a decir acepté, no hay ningún verbo auxiliar que esté tomando el pasado del verbo aceptar. Por eso queda absoluta y necesariamente como I accepted. Notemos de nuevo la diferencia del hincapié en este. I did not accept o I didn't accept. Es el pasado de un verbo diferente a to be en tiempo pasado negativo. Mientras que si voy a utilizar el no es verdad, tiene que ser el verbo en tiempo pasado. I accepted you to be unhappy, didn't I? Veamos las respuestas. Para los dos casos puede ser sí o puede ser no. Por lo tanto es yes, you did, no, you didn't. Sigamos con la siguiente persona, o sea, tú o usted. No creíste lo que Edgar vio, ¿verdad? O usted no creyó lo que Edgar vio. You did not believe what Edgar saw.
Did you? You didn't believe what Edgar saw. Did you? Veámoslo ahora de la otra manera con el no es verdad. You believed what Edgar saw. Didn't you? You believed what Edgar saw. Didn't you? En esta persona y en las demás personas, con los demás ejemplos, con las demás personas del verbo diferente al verbo to be, con todos los pronombres, va a pasar exactamente lo mismo. En la primera forma, con el verdad, el tiempo pasado lo toma el verbo auxiliar, did. Mientras que en la segunda forma, el verbo tiene que quedar en pasado y el no es verdad está tomado por el auxiliar didn't, la persona que sea. La segunda parte de este ejemplo, ¿creíste lo que vio Edgar? ¿No es verdad? You believe what Edgar saw, didn't you? La respuesta sería, yes I did, no I didn't. Como estamos preguntando por usted, lo lógico es que la respuesta sea sí con la primera persona del singular, o sea, yo, o no con la primera persona del singular. Sigamos con la tercera persona del singular, que es he en este caso. He did not break Diana's laptop, did he? He didn't break Diana's laptop, did he? Él no rompió el laptop de Diana, ¿verdad? Estoy diciendo la frase en las dos maneras como se pueden decir. Una forma es sin utilizar el apóstrofe y la otra forma es utilizando el apóstrofe. O sea, did not y didn't. Otra cosa muy importante es que en todas las frases estamos utilizando verbos distintos. Para que de paso, por favor, repasen y memoricen perfectamente bien el presente, el pasado y el participio pasado de estos verbos. Ya dijimos la frase de él con el verdad. Ahora vamos a decir la frase de él con el no es verdad. Él rompió el laptop de Diana. ¿No es verdad? He broke Diana's laptop. Didn't he? Las respuestas son desde luego yes he did, no he didn't. Veamos el ejemplo con she. She did not become the captain team. Did she? She didn't become the captain team. Did she? Ella no se convirtió en la capitana del equipo, ¿verdad? Veámoslo ahora con el tiempo pasado. Recordemos que become es presente es become, pasado es became y participio pasado es become. She became the captain team, didn't she? She became the captain team, didn't she? En esta frase utilicé los dos significados más importantes que tiene become. Primero, para resaltar que son dos significados que prácticamente son lo mismo. Y segundo, porque en tiempo negativo se escucha mejor convirtió y en tiempo afirmativo se escucha mejor llegar a ser. Las respuestas vienen siendo las mismas. Yes, she did o no, she didn't. Ahora veamos el ejemplo con el pronombre neutral. Para no decir ello, con el ejemplo, utilizamos el perro. Como el perro es una mascota, pues no vamos a utilizar he, sino vamos a utilizar it. Veamos el ejemplo. The dog did not bring the newspaper. Did it? The dog didn't bring the newspaper. Did it? El perro no trajo el periódico, ¿verdad? Veámoslo ahora de manera negativa. El perro trajo el periódico, ¿no es verdad? The dog brought the newspaper. Didn't it? The dog brought the newspaper. Didn't it? Las respuestas siguen siendo las mismas. Yes, it did. No, it didn't. Como estamos hablando del pronombre neutro, pues obviamente reemplazamos el pronombre por it o reemplazamos al perro por it. Veamos ahora el ejemplo con nosotros y con el verbo construir. No construimos el edificio, ¿verdad? We did not build the building. Did we? We didn't build the building. Did we? Voy a hacer hincapié en otra cuestión que me parece interesante. Observemos en este caso que para decir edificio es el mismo verbo construir con la terminación ing que la vamos a ver en una próxima lección. Ing pues es el tiempo gerundio en inglés, lo vamos a ver con el presente continuo muy pronto. Entonces en este caso edificio es como si fuera el gerundio del verbo construir. Entonces construimos el edificio. Esto pasa casi exclusivamente con este verbo. No vayamos a pensar que con todos los verbos vamos a poder sustantivizar el verbo aumentándole la ing. Este es un caso especial. Veamos ahora la frase con el no es verdad. We built the building. Didn't we? We built the building. Didn't we? Fijémonos en que el pasado del verbo to build
es irregular, porque en vez de aumentar ed como para quedar builded, simplemente cambia la d por t. Por eso es un verbo irregular que queda en el pasado y en el participio pasado built. Las respuestas vuelven a ser sí o no. Y es you did, no, you didn't. Como preguntamos por nosotros, lo lógico es que nos contesten ustedes. ¿Construimos el edificio? Sí, ustedes lo construyeron. ¿Construimos el edificio? No, ustedes no lo hicieron. Veamos ahora con el segundo pronombre del plural. Ustedes no compraron el par de zapatos, ¿verdad? O vosotras no comprasteis el par de zapatos, ¿verdad? Recordemos que aplica para vosotros o para vosotras. You did not buy the pair of shoes, did you? You didn't buy the pair of shoes, did you? Notemos que utilicé el par de zapatos, no los pares de zapatos. En este momento vamos a ver el ejemplo con el no es verdad. Ustedes compraron el par de zapatos, ¿no es verdad? O vosotros o vosotras comprasteis el par de zapatos, ¿no es verdad? Entonces quedaría you bought the pair of shoes, didn't you? You bought the pair of shoes, didn't you? Recordemos que el verbo to buy es buy en presente y en pasado y participio pasado es bought y bought, como se pronuncia también. Esto lo tenemos en la lección anterior. Las respuestas serían yes we did o no we didn't. Veamos el ejemplo ahora con la tercera persona del plural, o sea con ellos o ellas. Ellos no llamaron a la tía de Josefa, ¿verdad? O ellas no llamaron a la tía de Josefa, ¿verdad? They did not call Josefa's aunt, did they? They didn't call Josefa's aunt, did they? Ahora veámoslo con el no es verdad. Ellos o ellas llamaron a la tía de Josefa, ¿no es verdad? They called Josefa's aunt, didn't they? They called Josefa's aunt, didn't they? Espero que haya quedado entendido hasta aquí. Ahora veamos verbos nuevos para esta lección que estamos aprendiendo en este momento. El primer verbo que vamos a ver es salir, que es un verbo irregular. En presente queda leave, en tiempo pasado y en participio pasado queda left. Left. El siguiente verbo que vamos a ver es vivir, que este sí es un verbo absolutamente regular. Vivir, live, en presente y en pasado y participio pasado, live. Simplemente se le aumenta una D después de la B, por eso queda live. Live. Seguimos con el verbo mirar, que es look. Y es otro verbo absolutamente regular, porque en el tiempo presente queda look, y en el tiempo pasado y participio pasado queda look. Look. Simplemente se le aumenta una D al pronunciar en el pasado y el participio pasado con respecto al presente y se aumenta la ed igual que en live. Seguimos con el verbo perder, lose en presente y en pasado y participio pasado es lost. Lost. El próximo es el verbo vender, en tiempo presente sell, sell y en pasado y participio pasado sold, sold. Sigue otro verbo que es bastante irregular porque cambia tanto en el pasado como en el participio pasado. Este verbo es conocer, que lo vamos a ver de dos maneras que se usan casi igualmente porque son sinónimos. Una forma de decir conocer es know, know, en tiempo presente, en tiempo pasado, knew, knew, y en participio pasado queda known, known. Otra forma de decir conocer es meet, meet, en el tiempo presente, y tanto en el pasado como en el participio pasado es met, met. Ahora vamos a ver un verbo muy sui generis, que es el verbo poder, que es el verbo can. Este verbo no solamente pertenece a los verbos irregulares, sino pertenece también a los verbos defectivos. Es decir, un verbo defectivo tanto en español como en inglés es un verbo que no se conjuga en todos sus tiempos, modos, números y personas. Este verbo lo vamos a ver muy pronto de una manera mucho más explicada. De todos modos, tengamos presente que no se puede decir yo podré, por ejemplo, ni se puede utilizar en otras formas. Tenemos dos maneras de decir poder. Una es to can y la otra es to be able to.
como se trata de un verbo defectivo, donde no se puede utilizar can, vamos a utilizar be able to. No obstante, en español tenemos la manera de conocer los verbos en infinitivo, que son los que terminan en ar, ir, siendo los verbos patrones amar, temer y partir. La forma adecuada como se deben escribir los verbos infinitivos en inglés para saber que es infinitivo es anteponiéndole la partícula to be, to can, to buy, to sell, el verbo que sea, decimos que es infinitivo anteponiéndole la partícula a, o sea, to, to. Así sabemos que un verbo está en infinitivo. Bueno, esto es todo por esta lección. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.